pregunta que estará respondiendo el pastor Melvin Carrasco. ¿Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses o es un solo Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28, 19, él dice: ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres manifestaciones, tres atributos, tres títulos, tres aposentos del mismo Dios. No hay más Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. El Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo, Juan 1:14 dice: aquel verbo se hizo carne. El primer mensajero a nosotros los gentiles, que fue el apóstol Pablo, dice indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad, no de la Trinidad, de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles y recibido arriba en gloria. O sea, Dios como Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios no nace, Dios no muere. Elohim, Él es todopoderoso. Pero Dios como espíritu no podía venir a redimirnos del pecado. Hebreo 10:5 dice que Dios se apropió un cuerpo llamado Jesucristo. Ahí vino Dios a redimirnos del pecado. Porque vuelvo y te repito, Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. El único que se le aplica la palabra eterno es a Dios. Ya sabemos que Dios significa objeto de oración. Ahora, Dios, ¿verdad? Como Dios se crió un tabernáculo, un cuerpo, figura del Antiguo Testamento, el cuerpo del tabernáculo que hizo Salomón, Nehemías. Esos eran tabernáculos, figura del verdadero tabernáculo, como dice en Malaquías 3:1. Y vendrá súbitamente Jehová el Señor a su templo. El templo donde Dios iba a morar era el tabernáculo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dicen en Hebreo 2:14, dice: así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, Dios se creó un cuerpo, porque Dios como espíritu no muere, Dios como espíritu no nace, Dios como espíritu no tiene principio y Dios no tiene fin, porque Dios es un espíritu. En Génesis 1:2 dice: el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, hablando con una mujer samaritana, él dice: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, Dios es un solo Dios con tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Aún si Mateo 28:19, Padre, Hijo y Espíritu Santo fueran nombres, Jesucristo es sobre todo nombre. Vamos a buscar aquí en primera de Filipenses, capítulo 2, verso 9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea, Jesucristo era Dios manifestado en carne a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos confunden mucho con los hermanos pentecostales, que llama la iglesia pentecostal unida, que ellos dicen que Dios desde que nació Jesús era Dios. No, desde que nació no era Dios, porque dice en Lucas 2:52, dice que crecía en sabiduría y favor con los hombres, ¿verdad? Entonces Dios es la plenitud de la sabiduría, ¿entiendes? Dice en Hebreos 5:8 que Dios lo perfeccionó. Dios es perfecto. San Juan 5:48 dice: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Entonces son tres manifestaciones de un Dios. Padre no es nombre, Hijo no es nombre y Espíritu Santo no es nombre. Nosotros somos, cuando somos hijos, cuando nos casamos pasamos a ser esposo o esposa, viceversa, ¿verdad? Y cuando tenemos hijos somos padres, pero seguimos siendo la misma persona, así es Dios. Dios usó tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios con tres manifestaciones. Y si es un solo Dios, ¿verdad? Porque Mateo 3:16 nos habla de que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, hubo una paloma que descendió del cielo y también una voz. Ahí
ahí estaba el simbolismo del 3. Correcto, es que no vamos a dudar, ¿verdad?, de que la voz, ¿verdad?, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está aquí en Venezuela, en China, en Japón, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Salmo 24:1 dice, de Jehová es el mundo y su plenitud. Vuelvo y te repito, Dios es un espíritu, Dios como espíritu, ¿verdad?, Dios está en todas partes, la voz, y dice que el Espíritu Santo bajó en forma, como, no es que era una paloma, como una paloma, ¿entiendes? Entonces estaba el cuerpo, está la voz y está la figura de la paloma, ¿entiendes? Es un simbolismo, no es que Dios es una paloma, es un simbolismo, ¿ves? En forma corporal. Ahí los hermanos trinitarios dicen, son tres dioses, está la voz, está la paloma y está el cuerpo, son tres dioses, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, son tres manifestaciones de un mismo Dios, tres manifestaciones, ¿entiendes? Ahora en San Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió de los cielos, el que ahora mismo está en los cielos. O sea, si vamos a la realidad, todos somos humanos, pero humano no es nombre. ¿Cuántos madres hay? Muchas madres, pero no es nombre. La palabra madre no es nombre, hija no es nombre y esposa no es nombre. ¿Ves? Es como nosotros. Nosotros somos hijos, pero eso no es un nombre. Padre no es un nombre. Esposo no es un nombre, son títulos, aposentos, son manifestaciones de un mismo Dios. ¿Entiendes? No hay más Dios, es un solo Dios con tres manifestaciones. Aún si Padre, Hijo y Espíritu Santo fueran nombres, Jesucristo es sobre todo nombre. ¿Entiendes? Es sobre todo nombre. Si fueran nombres, Jesucristo es sobre todo nombre. Ahora, es un solo Dios con tres manifestaciones. Mateo 28:19 no contradice a Hechos 2:38, cuando Pedro dice, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Pedro agarra el nombre, que es Jesucristo. En Hechos 4:12 dice, no hay nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice en 1 Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, en mi nombre estarán fuera del mundo, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, todo en mi nombre. La mayoría de las iglesias leen la Biblia en los títulos. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No son nombres, esos son manifestaciones, títulos, aposentos, atributos de un mismo Dios. Eso quiere decir que cuando él anduvo en la tierra, no solamente era hijo, sino también padre. Correcto, él se manifestó para poder venir a redimirnos, él se manifiesta como hijo. Se creó un cuerpo, un tabernáculo llamado Jesús. Se manifiesta, vuelvo y te repito, Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios es un espíritu, pero Dios se creó un cuerpo llamado Jesús para redimirnos del pecado. Isaías 9:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1:23 dice, una virgen concebirá y dará un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero él llegó a ser Dios a su debido tiempo. No es que nació siendo Dios, porque tendríamos que darle la razón a los católicos. María, la madre de Dios, entonces María parió a Dios. Si él era Dios desde que nació, María parió a Dios. No, María no parió a Dios, María fue el incubador. María le crió el cuerpo donde el Dios de la gloria venía a morar. ¿Entiendes? Cuando Jesucristo comió, él era un hombre, igual que todos los hombres, pero cuando alimentó 5.000 hombres sin contar niños y mujeres, él era Dios. Cuando Jesucristo caminó sobre el mar, cuando él caminó, él era un hombre normal, pero cuando caminó sobre el mar, él era Dios. Cuando él lloró, él era un hombre igual que todos nosotros, pero cuando le dijo Lázaro, ven, en San Juan 11, él era Dios. ¿Entiendes? Quiere decir que se creó un cuerpo para morir por nosotros y para darnos un ejemplo. Correcto, sí, Dios como Dios no tiene principio, no tiene fin. Dios es único, Dios no nace, Dios no muere, ¿verdad? El único eterno es Dios. Se le aplica la palabra eterno a Dios, si nosotros somos un pensamiento de Dios, somos eternos. Ahora, Dios como Dios, ¿verdad? No podía venir a morir porque Dios es eterno. Dios es un espíritu, Dios no puede morir como espíritu. Dios se creó un cuerpo llamado Jesucristo. En la cruz él dijo, Padre, perdónalo, que ellos no saben lo que hacen. Él dice, Dios mío, ¿por qué
es abandonada, ¿entiendes? Porque llevó todo nuestro pecado. Y Dios como Dios nos dice, Dios no puede pecar, Dios no puede ser tentado, ¿entiendes? Dios se creó un cuerpo para redimirnos del pecado, y ese cuerpo que es llamado Jesucristo, ¿entiendes? Y ese cordero era una figura del cordero que venía del Antiguo Testamento. Por eso Juan, en San Juan 3, Juan dice, he aquí, San Juan 3:1 dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿entiendes? Entonces aquel cordero allá en la ley, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, ¿verdad? Figura de lo que iba a venir, llega el cordero perfecto, ¿ves? Llega el cloro. Primera epístola de San Juan 1:7 dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. O sea, el cloro de Dios redimiendo a un pueblo, ¿entiendes? Porque Dios, como Dios, tampoco Dios posee sangre. Dios no come, Dios no duerme, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque Él es Dios, pues es eterno. Pero Dios se creó un cuerpo, y ese cuerpo fue Jesucristo. Dios en ese cuerpo comió, Dios en ese cuerpo durmió, Dios en ese cuerpo se vistió. Dios se hizo carne. Primera de Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles. Primero es primer capítulo de San Juan 1:14. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el logo, porque en el principio era la palabra, en el principio era el logo, y el logo era con Dios, y el logo era Dios. Y aquel logo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Dios hoy se está haciendo carne en un cuerpo llamado novia. Somos cuerpo, somos miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos la novia. Somos igualitos que el primer Adán. Dios saca del primer Adán una novia. En Génesis 2:21, 22 y 23 Dios se la presenta y Adán dice, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isra, que significa varona. En el segundo Adán, como dice en 1 Corintios 5, a partir del verso 45, 44, dice que Jesucristo es el segundo Adán. En el segundo Adán Dios hace caer un sueño profundo, San Juan 19:33, ¿ves? Figura de la muerte, sueño profundo, figura de la muerte. Y de ahí sale el verso 34, San Juan 19:34, el soldado rasga la costilla y sale agua y sangre. Y ahí sale la novia de nuestro Señor Jesucristo. Igual que el primer Adán, Dios saca una novia. Y esta novia es la palabra. Y esta novia cree en un solo Dios. No hay más Dios, un solo Dios con tres manifestaciones. No hay contradicción en Mateo 28:19 y en Hechos 2:38. Arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de quién, de nuestro Señor Jesucristo, y recibiréis el don de los pecados. O sea, el verdadero bautismo bíblico, en la Biblia no existe alguien, un hombre, una mujer que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo hombre se bautizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si Pedro estaba equivocado, todos los apóstoles estaban equivocados, porque todos los apóstoles bautizaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros nos confundimos mucho con los pentecostales unidos, ¿no? Nosotros los pentecostales, o sea, los trinitarios están errados porque bautizan en los tres tipos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los pentecostales unidos también están errados. ¿Por qué? Porque ellos bautizan en el nombre de Jesús, y hay mucho Jesús en el mundo. El verdadero bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, el ungido de Dios, porque Cristo significa ungido, ¿ves? Y se llamaba Jesús Cristo. Entonces, cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos haciendo lo correcto, no en el nombre de Jesús. Están errados los trinitarios y están errados los unitarios en esta forma, porque nosotros también creemos un solo Dios, pero con tres manifestaciones, tres títulos, tres aposentos, tres atributos que Dios usó. Amén. Amén. Dios le bendiga.